Para cerrar este tercer panel vamos a escuchar entonces a continuación a Esteban Lescano, que es director de la Comisión de Legales y Políticas Públicas de CABACE, la Cámara Argentina de Internet. Es abogado, graduado por la Universidad Austral, también es máster en Derechos de los Negocios de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y en Dirección de Empresas del UAI de la Universidad Austral. También, por supuesto, es docente de esta Casa de Estudios de Derecho a la Información en la Facultad de Ciencias Sociales. Nos va a hablar en esta ocasión, creo que en la línea temática de todo lo que ha sido el panel, de universalización de la conectividad en la región. Te escuchamos, te cedemos el micrófono también. Bueno, muchas gracias. A ver, voy a hacer un resumen de todo lo que tenía para decir para justamente no extenderme más tiempo. Bueno, muchas gracias a las autoridades del Observatorio por la invitación, a Ricardo Porto por convocarme. La verdad que cuando hablamos de todas estas tecnologías emergentes, no tenemos que perder de vista que todas presuponen la conectividad. O sea, sin conectividad no hay Internet de las cosas, no hay servicios de nube, no hay 5G, no hay aplicaciones de inteligencia artificial. Es decir, hoy la conectividad es, podríamos decir, central a todos estos servicios. Y cuando pensamos en la conectividad, me gustó lo que decía Marinés, no es magia, no es magia. O sea, detrás de la conectividad hay toda una serie de actores privados y públicos, grandes y pequeños, nacionales, internacionales, que dan esos servicios de conectividad, ¿no? Y esos, es decir, esa conectividad que brindan estos actores, digo, tiene, vamos a decir, implicancias económicas, implicancias técnicas, implicancias operativas. Cuando digo que tiene implicancias económicas son las inversiones que estas empresas tienen que realizar justamente para permanentemente estar actualizando las redes, ampliando la capacidad. Del punto de vista técnico ocurre lo mismo, o sea, todos sabemos, no es lo mismo, o sea, el tráfico que tenían las redes antes de la pandemia, después de la pandemia. Ahora digo, hubo todo un esfuerzo por ampliar del punto de vista técnico la capacidad, por mejorar los servicios, por mejorar la calidad. Del punto de vista operativo implica la realización de obras de infraestructura, de tendido de fibra, instalación de antenas, construcción de data centers. Es decir, digo, hay todo, podemos decir, un ecosistema detrás de esa conectividad. Tal vez los que vivimos en las grandes ciudades, en mayor o menor medida tenemos esa conectividad asegurada, pero pensemos en un país como el nuestro, donde hay grandes extensiones sin esa conectividad. Y bueno, cuando uno viaja por muchas rutas y se queda sin señal de celular, digo, no hay por ahí buena banda ancha. La pandemia de alguna manera, digo, todos lo vimos y hoy se comentó en extenso, pero digo, generó justamente esa dependencia de la conectividad, que antes por ahí ya la teníamos, pero acentuó esa necesidad, y sobre todo desde una óptica de derechos humanos, y esto también es súper importante de señalar, ¿no? O sea, digo, el ejercicio de muchos de los derechos, o sea, el acceso a la cultura, a la educación, a la información, al trabajo, ¿no? a la educación, digo, hoy depende de esa conectividad. Entonces, digo, yo, si bien vengo a hablar a título personal, pero digo, me invitaron por mi rol en la Cámara Argentina de Internet, que es justamente CABACE, es la organización, vamos a decir, empresaria, sin fines de lucro, que nuclea a más de 550 actores de conectividad, más de 550 ISPs, ¿no? Internet Service Providers, que dan conectividad a lo largo y ancho de nuestro país. Entonces, lo primero que quería compartir con ustedes, en este resumen es, bueno, acá hay unos actores que necesitan condiciones para desarrollar esa conectividad. Y esa conectividad no es automática, no es mágica, requiere, vamos a decir, de inversiones, de trabajo, de obras, de esfuerzo, de equipos, de tecnología que es importada, tecnología que también está evaluada en dólares. Entonces, digo toda una complejidad del punto de vista de llevar adelante esa conectividad. Entonces, si nosotros pensamos en políticas públicas para el desarrollo de la conectividad, podemos evaluarlas en función de si esas políticas públicas y esas regulaciones fomentan o no fomentan la conectividad.
Entonces, tal vez lo primero que se nos ocurre es decir, bueno, pero para eso está el servicio universal, ¿no? Entonces, decir, bueno, llegar con conectividad a aquellos lugares donde de otra manera, vamos a decir, el mercado o las empresas privadas no llegarían. Bueno, Argentina tiene toda una experiencia a partir sobre todo de la pandemia, desde el ENACOM, todo lo que fue la política de ANRs, ¿no? De aportes no reembolsables, mediante los cuales a través de diferentes programas de conectividad, barrios populares, instituciones públicas, localidades de menos de 30.000 habitantes, es decir, el Estado inyectó fondos para que los prestadores desarrollaran alternativas de conectividad, ya sea para llevar el servicio a lugares que estaban sin servicio o para actualizar la tecnología que estaban empleando y poder mejorar, vamos a decir, la calidad y el servicio al cliente. Pero esto podríamos decir que no es suficiente, es muy bueno, pero no es suficiente. También necesitas condiciones regulatorias de operación que fomenten esa conectividad. Y en ese marco, bueno, tenemos una discusión en Argentina que no está cerrada, que se inició en agosto del año 2020, que fue el DNU 690, que declaró los servicios TIC como servicios públicos, que congeló los precios de esos servicios de TIC y que atribuyó facultades regulatorias al ENACOM para facultades tarifarias para definir los precios. Desde ese momento hasta acá, el ENACOM ha ido aprobando algunos incrementos de precios para servicios de TIC y también se ha aprobado lo que se llama una prestación básica universal. Como ustedes saben, ese DNU, así como las normas de aplicación dictadas por el ENACOM, está, vamos a decir, discutido en la justicia por asociaciones que nuclean a diferentes prestadores, así como por empresas individuales, porque se entiende que justamente un mercado donde la conectividad es central y esa conectividad tiene un componente, vamos a decir, técnico y económico fundamental, es muy difícil poder, vamos a decir, proyectar y realizar esas inversiones sin es decir, la posibilidad de saber de antemano cuál es el precio que se va a cobrar por los servicios. Yo no quiero entrar en esa discusión, pero es interesante que cuando hablamos de conectividad, está, vamos a decir, la pata tecnológica, pero está la pata jurídica que tiene que ver justamente con las normas que rigen la actividad de esos prestadores de conectividad. Y en ese sentido quería traer dos ejemplos, brevemente, uno que son de alguna manera positivos para el desarrollo de esos actores o de ese ecosistema de conectividad. Uno tiene que ver con Colombia, me llama la atención que Colombia salió varias veces, como un modelo positivo y qué bueno. Colombia, como parte de su ingreso a la OCDE, a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, hizo todo un proceso que se llama de actualización regulatoria. Y como parte de ese proceso, la CRC, que es la Comisión de Regulación de las Comunicaciones, estableció algunas herramientas que son muy interesantes y nada, les dejo la inquietud después para desarrollarlas en detalle o investigarlas. Una de ellas es el análisis de impacto regulatorio. O sea, se hace un análisis de impacto regulatorio en forma previa a aprobar una determinada regulación, ya sea para el sector TIC o para el sector de la comunicación audiovisual. ¿Cómo es ese análisis? Bueno, lo primero es decir, bueno, con esta norma que vamos a dictar, ¿cuál es el problema que queremos resolver? Entonces, ¿hay un problema? ¿No hay un problema? ¿Lo queremos resolver? ¿La norma lo resuelve? ¿No? Siempre la opción de no regular, ¿no? Porque puede haber alguna situación donde en realidad es preferible no regular y dejar que el mercado, que las empresas, que los diferentes actores, que las organizaciones sociales, etcétera, se acomoden o resuelvan ese problema. Después, desde el punto de vista de este análisis de impacto regulatorio, también hacer participar a todos los interesados, a toda la comunidad, o sea, siempre en proceso de consulta pública. Es decir, estoy por regular este tema, lo abro a consulta pública, recibo todos los comentarios, todas las opiniones, y en función de eso, después fijo, vamos a decir, el proyecto normativo. Y lo que es también muy importante es, me tomo un plazo, una vez que la norma se aprueba, para hacer un análisis, vamos a decir, ex post, de cómo fue el resultado, o sea, si sirvió o no sirvió, si logró el objetivo o no logró el objetivo, ¿y para qué? Para poder hacer las correcciones que haya que hacer. Entonces, esta es como la primera herramienta regulatoria, análisis de impacto regulatorio. En Argentina no lo tenemos y es interesante. Segunda herramienta interesante o como de concepto es simplificación regulatoria. Es decir,
Colombia se sentaron y analizaron todas las normas que tenían y dicen, bueno, a ver, vamos a ver cuáles son las que están vigentes. O sea, parecido al proyecto del digesto jurídico argentino, ¿no? De hace, no sé, 15 años atrás, pero digo, bueno, ¿cuáles son las normas de este sector que están vigentes? ¿Cuáles se superponen? ¿Cuáles quedaron derogadas? ¿Cuáles perdieron vigencia? Bueno, y eso les permitió, vamos a decir, eliminar, vamos a decir, el 25% de las normas. O sea, había un 25% de normas que estaban en texto, pero que no tenían ningún tipo de, vamos a decir, de sentido en la práctica, ¿no? Entonces, esto también interesante, simplificación regulatoria como concepto. Y el tercer concepto que les quiero dejar tiene que ver con agenda regulatoria. Entonces, la agenda regulatoria, pero como un concepto es decir, donde se discuten de antemano los temas que son de interés para el desarrollo del sector, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, acá sería cómo promovemos la conectividad en las regiones o las localidades o las áreas donde no llegan los actores privados. Digo, podría ser un tema. O, por ejemplo, el rol de ARSAT. ¿Cuál es el rol que debe ocupar ARSAT en, vamos a decir, en el ecosistema de prestadores de Argentina, ¿no? Entonces, se plantea ese tema, se lo somete a consulta pública y después se define en qué momento, ¿no? se va a tratar. Entonces eso le da previsibilidad al sector y a los jugadores y a los actores, diciendo, bueno, este tema, no sé, en el caso de Colombia, es una agenda que fue, si no me equivoco, de 2019 a 2023, con toda una serie de temas, algunos ya, digo, están resueltos, otros están por resolver. Pero digo, sirve justamente para darle previsibilidad, para darle estabilidad a las redes de juego, para darle seguridad jurídica a los diferentes actores. Y en ese sentido, podríamos decir que estas tres herramientas favorecen, ¿no? ese ecosistema de prestadores que brindan conectividad. Otro ejemplo positivo, Brasil. Brasil tiene un régimen federal muy parecido al nuestro. Hay una agencia reguladora de los servicios de TIC, que es la Anatel, y la Anatel desde hace unos años incorporó un concepto muy interesante, que es el de asimetría regulatoria, ¿no? Asimetría regulatoria. ¿Qué es esto de asimetría regulatoria? Porque nosotros, lo primero que nos sale a todos los que estamos formados en Derecho, no, igualdad ante la ley, ¿no? O sea, digo, como uno conceptualmente es igualdad ante la ley. Entonces, ¿cómo asimetría regulatoria? Bueno, en materia regulatoria, la asimetría regulatoria quiere decir que en determinados casos y determinadas circunstancias, y en función a las particularidades, puede ser que las obligaciones no sean las mismas para todos los jugadores del mercado. Donde hay jugadores que por su tamaño, por su historia, por su trayectoria, por los servicios que dan, tienen determinadas obligaciones, y hay otros actores, generalmente pequeñas empresas, cooperativas, operadores locales, a los cuales los exceptúo de esas obligaciones. ¿Por qué? Para fomentar el desarrollo de la actividad por parte de esos pequeños actores. Hoy en Brasil, y gracias a esas asimetrías regulatorias que tienen que ver con las condiciones para el acceso a las licencias, de hecho los pequeños operadores no necesitan licencia de Anatel, las condiciones de acceso al espectro, las obligaciones de información que todos los prestadores tienen que presentarle al regulador, todo es más simple para los pequeños operadores, ya sean pymes o cooperativas. Y eso, digo, en Brasil es como que ahora es un estándar y está establecido y ha llevado con el tiempo, esto digo, es de los últimos años, o sea, gobierno de Lula, gobierno de Dilma después y continuado por los gobiernos que siguieron, a que hoy el tráfico y la cantidad de usuarios de los pequeños operadores en Brasil es más grande, sumados, ¿no? Todos juntos, es más grande que el tráfico y los usuarios de los grandes operadores, ¿no? Entonces, fíjense, otra vez, cómo resolvemos la conectividad en un país extenso, digo, más grande que el nuestro, con muchos problemas, vamos a decir, desde el punto de vista geográfico y de tipo sociales, ¿no? El rol de esos pequeños actores. Entonces, digo, cuando pensemos en conectividad, digo, tenemos que pensar justamente en estos actores. Algunos son privados, otros son públicos, algunos son pequeños, otros son medianos, grandes, compañías internacionales, compañías nacionales, y cómo hacemos desde el marco regulatorio para favorecer el desarrollo de estos actores, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, digo, podemos asegurar una mejor conectividad
y esa conectividad va a ser la que le va a dar pie y el espacio y va a ser el facilitador de todas estas tecnologías emergentes sobre las que estuvimos charlando. Bueno, muchas gracias. Un resumen y para cerrar.